En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amado Padre, buen Dios, una vez más, como tus hijos, nos presentamos delante de ti agradecidos por la posibilidad que tú también renuevas de encontrarnos con el servir de tu Espíritu a través de la palabra a cada uno en el lugar donde se encuentra, conformando una comunidad que también trasciende a veces los espacios físicos y el orden natural y también se acerca a cada uno en el lugar y en el momento en donde también así busca el encuentro contigo. Y entonces, Padre, que también a esta hora que tú has apartado especialmente para nosotros, también tenga el sentido que tú quieres para el trabajo en nuestra alma. Y entonces dejamos ante ti la mochila de nuestras circunstancias, nuestras preocupaciones, lo que cargamos sobre nuestras espaldas de lo que hace a lo propio, a la vida cotidiana, a lo natural, a las circunstancias que a veces o temporalmente o que también por un tiempo largo han sido parte de nuestra vida o son parte de la misma, las que también cargamos de nuestros seres amados y las que quisiéramos también puedan ser aliviadas. Regalamos todo eso también una vez más en ese sentido de dejarlo delante de ti en el altar para poder también descansar de todo ello. Que también la palabra que venga a nuestro encuentro también fortalezca nuestra fe, nos permita entender una parte de lo que nos toca transitar y también en donde haya otra que no entendamos, que también tú nos ayudes a que también nuestra fe nos permita continuar en el camino hacia la patria celestial. Porque no queremos que nada nos detenga en ese camino, entonces ayúdanos a transitarlo. A que con nuestro ruego también nos podamos acercar al necesitado, al afligido, al dolorido, al que también conocemos a veces una parte de lo que le toca llevar y entonces nuestro ruego de hermanos también quisiéramos en esa intercesión que ellos se sientan también parte, también no solamente de este instante, de este momento, sino de cada instante en donde nos arrodillamos y te pedimos por ello. Regálanos la posibilidad de que podamos vivir una comunión entrañable y que esa comunión también nos permita vivirla junto con nuestro apóstol de distrito, su ayudante y el apóstol mayor. Todo esto lo dejamos delante de ti, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos un texto para el oficio de hoy que está en parte de Mateo, el capítulo 6, el versículo 13, que menciona: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Muchas gracias. Sí, en primer lugar, junto con el querido pastor que me acompaña y a ello también traigo
los saludos de nuestro apóstol de distrito, del apóstol, también apóstoles y obispos para cada uno de ustedes. Pensaba en estas primeras estrofas de este himno, donde que expresa esa instancia en donde cómo podré estar triste, y seguramente por ahí los que estamos aquí en este espacio también para tener este desarrollo de este servicio divino, más el que reciba también este mismo en el lugar donde se encuentre, uno diría, bueno, si tengo que empezar a enumerar las cosas por las cuales podría estar triste o tendría que estar triste, seguramente cada uno en esto llenaría varias páginas y sería de lo más diversa, y entonces pareciera que es una expresión que no tiene un sentido práctico y cómodo para aquel que la escucha. Y es todo lo inverso, porque habla no de las cosas que nos pasan y lo que a veces nos condiciona a esa felicidad o esa tristeza, sino los motivos por los cuales también Dios después cubre esa necesidad. Entonces cuando uno siente la compañía y la presencia de Dios, inmediatamente tiene esa expresión, ¿cómo voy a estar triste si estoy en compañía de mi Padre? Y esto es lo que quisiéramos podamos vivir también ahora en este encuentro, que también hacemos en algunos presencial, otros virtual, y algunos en un momento, otros en otro, pero la certeza de que Dios en el momento en donde necesitemos escuchar esta palabra, Él se va a acercar a que esa instancia en donde la tristeza nos aleje de ese vínculo perfecto no tenga sentido, y encontremos respuestas a aquello que también hoy nos quiere regalar. Este servicio divino está tomado de una parte del Padre Nuestro, como por ahí nos es común, y en esta cronología de estos servicios divinos de septiembre es el que continúa con esa primera parte que fue desarrollada del Padre Nuestro, y que habla de una instancia particular en donde la tentación se acerca a nosotros y busca alejarnos de ese vínculo perfecto con Dios. Así como mencionábamos de la tristeza, que a veces la tristeza y las cosas que nos pasan nos alejan de la presencia de Dios porque nos alejamos nosotros, también aquí la tentación, en donde se presenta de una u otra manera, busca crear un espacio entre nosotros y lo que Dios nos propone. Y a veces la tentación, dependiendo en el momento en donde nos encontremos, la forma, los años que tengamos, o a veces las necesidades, cobra dimensiones diferentes. Y por ahí cuando uno ve quién cae o no en una tentación, uno dice, pero ¿cómo hizo tal cosa? ¿Sí? Y uno desde afuera por ahí tiene una imagen de que podía haberse superado ese obstáculo. Y el mejor ejemplo aquí lo trae el apóstol, que habla en ese tránsito que hace Jesús en el desierto, en donde es tentado por el diablo. Y entonces, luego de ayunar por 40 días, el diablo lo tienta con la posibilidad de que él convierta una piedra en pan. Es el hambre como ese factor de la necesidad, en donde el diablo viene con una verdad, porque él tenía hambre, le propone algo a lo cual él podía acceder porque tenía el poder para realizarlo. Y hasta aquí pareciera que no había ninguna cuestión en contra, pero la intención que lleva detrás ese ofrecimiento es torcer a veces el principio en donde uno va buscando la voluntad de Dios, obrar la voluntad de Dios. Y esto es lo que también se repite ante cada una de nuestras tentaciones. Siempre hay algo que necesitamos, que hace a veces al orden natural, al espiritual, algo que quizás alguien viene y nos puede ofrecer para transitar un camino más corto a lo que nos propone Dios, un atajo, por así decirlo, o quizás a veces ir en contra de aquello que creemos para resolver algo. A veces por ahí saliendo, en el paso con algún ejemplo, con alguna mentira que nos evite un problema, y entonces uno dice, bueno, resuelvo. Y la tentación de tomar parte por esto está al alcance de la mano. Y uno diría, bueno, y no era necesario que Cristo también tuviera algo para comer, y era necesario. Y hubiese sido posible que también a partir de ahí cubriera, pero va en contra de la voluntad de Dios. Y entonces aquí es en donde también nuestro vínculo con lo más importante tiene que superar la instancia de lo temporal, que es la parte más compleja, porque
tenemos nuestros reclamos a veces hacia Dios de por qué se dan las cosas de una u otra manera o por qué no se resuelven. Y entonces la tentación viene al encuentro desde otro lugar, desde del cuestionamiento de por qué Dios obra de una u otra forma. Y que a veces en ese momento en donde nuestra fe es colocada a prueba, decidimos en función de lo que consideramos más importante. Y Jesús entendió esto. El hambre era importante, pero era más importante obrar la voluntad de Dios. Y sigue siendo nuestra decisión la que también hoy nos lleva y nos interpela con esa posibilidad de elegir. O elegimos a Dios o vamos en contra de Dios. Y las consecuencias son diferentes siempre, porque a veces humanamente hay cosas que no se resuelven obrando la voluntad de Dios, pero vamos a continuar en el camino. Y esto, independientemente de la edad, del hambre que tengamos o de las circunstancias, tiene también una realidad, y es que es presente. Cada uno de los que hoy escuchamos esta palabra tenemos algo que tenemos por resolver seguramente. Y a veces alguien ha venido, de alguna manera el diablo no se presenta como diablo, se presenta a veces en algún pensamiento, en algún amigo, en alguien que nos ofrece una solución, a veces de un ser amado. Y ponemos un ejemplo, cuando Pedro le ofrece la posibilidad a Jesús de salir de esa instancia de la cruz, en donde él le presenta que iba a tener que ser crucificado, le dice: mira, apartate de este lugar. Y Jesús, hablándole a Pedro, dice: vete de aquí, Satanás. En el consejo del amigo, en la buena intención, en el buen ofrecimiento estaba el diablo. Y a veces esta es una realidad, porque ir en contra de la voluntad de Dios nos lleva a ese punto de la decisión. Y entonces, independientemente de quién sea el que viene, encontrar el camino que nos propone. Otra de los ofrecimientos es cuando le ofrece todos los reinos. Y en esa posibilidad de que uno pueda tener poder o dominio sobre determinadas cuestiones o lugares, a veces humanos, en donde decidimos cosas, somos importantes, y para llegar allí tenemos que traicionar nuestra vida de fe, también es un punto de la tentación. Ya no es la emergencia y la urgencia del hambre, de lo cotidiano, del resolver, sino algo que nos trasciende. Y a veces en esos lugares en donde creemos que somos más importantes que aquello que Dios nos propone. Y a veces esto puede pasar también dentro del ámbito de la iglesia, en donde venimos a ofrendar y a servir lo mejor que tenemos. Cuando lo hacemos siguiendo nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios, nos colocamos en ese lugar. Cuando creemos que somos más grandes que el que nos llamó, y entonces aquí el ejemplo es Cristo, que le vino a servir con humildad a aquellos que también eran los que iban a tener que transitar el camino del arrepentimiento y el perdón. Y esa humildad la demostró a cada paso y en cada instancia, entendiendo de que Él, siendo el Hijo de Dios, era el que primero oraba, el que primero entendía el camino y el que primero servía, no el que venía a ser servido. Y entonces cuando le ofrece ese poder, también no hay más grande poder que el obrar la voluntad de Dios. Y entonces también ahí nosotros entendemos que cualquier ofrecimiento que haga un camino en donde nos engrandecemos nosotros en pos de Dios, tiene una consecuencia de que inmediatamente la paga es esa instancia y no el camino hacia la salvación. Y como vamos hacia la salvación, porque hemos venido aquí o escuchamos esto para trabajar en nuestra alma por la salvación, y es que hay que pelear contra las instancias temporales. Lo otro que también se le presenta es a veces esos desafíos, porque le propone tirarse desde lo alto del templo para que después los ángeles lo protejan. Y a veces lo ponemos a Dios en una instancia parecida. No nos subimos a un templo y esperamos que los ángeles nos reciban, pero sí le proponemos a Dios en nuestras oraciones que cumpla tal o cual objetivo, y que Él tiene que hacer porque también somos sus hijos y porque hemos hecho tal o cual cosa, porque era una realidad, que era el Hijo de Dios y los ángeles iban a generar eso. Pero lo colocamos a Dios en un desafío
a veces humano, que no tiene nada que ver con aquello que nos propone. Y entonces, cuando no se cumplen esos objetivos, pareciera que Dios nos defrauda y que va en contra de nuestra voluntad. Y le ponemos nuestras condiciones y le colocamos también todos los elementos que a veces hacen a lo cotidiano, y después la expresión es que no hay que tentar a Dios en este aspecto. Nuestro sentir de hijos de Dios nos tiene que entender que Él la protección la hace para que no nos falte nada en nuestro camino hacia la patria celestial. En el transcurso de la misma hay veces que en la añadidura recibimos más de lo que necesitamos. Y a veces esto lo podemos ver y reconocer, y a veces el paso del tiempo nos muestra, a veces que determinadas cosas que le hemos pedido y no han sido no han llegado a cumplimiento, han tenido sentido porque quizás nos hubiesen apartado de la verdadera esencia de nuestra fe. Pero esto no lo entiende el que está en el lugar de la tentación. Superar todo esto y mirar hacia atrás también hace de nuestro ejercicio de la vida práctica en nuestro camino de fe. Hay veces que las cosas se entienden a partir de que uno llegó a un lugar determinado. Entendemos el recorrido del camino, entendemos los por qué y los para qué de alguna cuestión, pero recién cuando hemos llegado a la meta. O cuando determinados requisitos de alguien que nos dice, mira, para llegar a tal lugar necesitas llevar este elemento, y uno en el lugar donde está no lo entiende. Y a veces Dios en la vida práctica, en lo cotidiano, nos pide, mira, esto necesitas esta fe, necesitas esta posibilidad de arrepentirte, de cambiar, de rechazar tal o cual ofrecimiento. Y en ese momento no se entiende, pero cuando llegamos o cuando uno hace uso de aquello que también le fue requerido, este era el camino que nos proponía el Señor. Y es el Espíritu el que también hoy nos lleva también a ese punto, en donde le pedimos a Dios que nos libre del mal, que no nos meta en la tentación. Y al pedido que hacemos, tenemos que también realizar un trabajo cada uno de nosotros. Conversábamos con el querido pastor respecto a que hay veces en donde uno se propone hacer algo o cambiar algo, algún hábito del cual no estamos del todo conformes. Y a veces eso implica un esfuerzo, igual que no caer en el mal, implica un esfuerzo. Y a ese esfuerzo le tenemos que colocar un montón de cuestiones que por ahí hacen a lo cotidiano. Y entonces si hay alguien que le cae mal determinada comida, pero le gusta, lo que primero tendría que hacer es alejarla de la vista, alejarla del alcance, como para que si aparece la tentación no esté cercano a uno. Por ahí viene en el pensamiento, pero no tenemos la posibilidad de llegar ahí. Hay cosas que por ahí podemos hacer para evitar caer una y otra vez en los mismos errores. Porque a veces luego del arrepentimiento y del cambio intentamos no volver, y entonces algo hay que hacer. Y esto es lo que también a veces nos propone el Señor. Tomar nuestras medidas, nuestro cambio, para que las cosas que vienen a nuestro encuentro, que el tentador no tenga algo simple en nosotros, una posibilidad simple de hacernos caer, sino que lo podamos negar sabiendo que aquello por lo cual peleamos es mucho más grande que lo temporal que nos pueda ofrecer. Y cuando esto termina en ese punto, podemos salir victoriosos como le pasa a Jesús. Porque esto habla aquí de 40 días, y la vida de él no fueron 40 días simplemente, pero en esto mostró que tenía una firme decisión de continuar sirviendo a su Padre, obrando su voluntad. El tiempo que nos toque, sean 40 días, 1 hora, 10 horas, nuestra decisión por obrar la voluntad de Dios y seguir el camino en lo que Él nos propone, determina no solamente el presente, sino el futuro que nos promete y sigue siendo presente a partir de la promesa que renueva. Amén. Amén. Medita
un instante y mira atrás. ¿Por qué temer? ¿Por qué dudar? Bien, amados hermanos, hermanas, una palabra muy especial, la de hoy. Uno, escuchando la palabra, podría pensar, ¿no? Cuán grande es Dios que nos quiere ayudar en cada tentación. Porque uno puede pensar, bueno, no nos metas en tentación. Y Dios permite estas circunstancias. Y uno podría hacerse la pregunta, pero ¿Dios esto me lo hace a propósito? Y no, debemos ser también probados en nuestra vida personal. Si Jesús tuvo que sufrir estas tentaciones o padecer estas tentaciones, ¿qué nos toca a cada uno de nosotros? El tema es poder estar en esa comunión con Dios, sabiendo de que Dios permite la circunstancia, permite la tentación, pero nos da la posibilidad de pedir ayuda a Dios. Nos da la seguridad de que Dios está a nuestro lado. Nos da la seguridad de que está a nuestro lado y podemos pedir y rogarle a Dios que nos dé fuerza para vencer esas tentaciones. El hambre es algo muy, muy personal, una relación de necesidad, ¿no? ¿Cuántas veces se nos presenta en la vida distintas necesidades y tenemos que tomar decisiones? Y decisiones que muchas veces se nos son ofrecidos distintas ventajas, ¿no? O posibilidades. ¿Por qué no haces esto que es el camino más fácil? Pero la decisión, tal vez que se complica un poco más, es realmente la que nos lleva a buscar la comunión con Dios. Dios también bendice ese esfuerzo. En esa relación de poder que hemos escuchado en ese ejemplo, también está la relación con las personas, ¿no? Ese poder que de una u otra forma uno puede tener en la vida. Esto no significa que uno pueda esforzarse o trabajar para conseguir distintas cosas. No, eso está bien, pero el tema es los límites. Querer más y en ese querer más alejarnos de Dios. Si eso significa alejarnos de Dios, estamos errando el camino. Dios también nos dará fuerzas y le rogamos, sabiendo de que hemos sido elegidos por gracia de Dios, hemos sido elegidos para seguir a Dios, su voluntad, para amar al prójimo, para tener y lograr también el día de todos los días y vivir una eternidad en gloria. Después está también esa relación con Dios. Hermanos, esa relación con Dios donde en la oración tal vez le queremos pedir por circunstancias que vivimos que pueda cambiar la situación que estamos viviendo. Tal vez cometemos el error de intentar o esperar que Dios cambie la voluntad. Esto lo tenemos que dejar en las manos de Dios, sabiendo de que todo tiene un porqué, un para qué. Es el poder vivir una eternidad en gloria con Dios. El estar en comunión con Dios también significa el poder rogarle en forma permanente a Dios. Hermanos, hermanas, cuando sabemos que Dios está ahí donde nos pasan las cosas, Dios también está en las circunstancias, en las tentaciones, y Dios nos hace valientes ante esas circunstancias, vencedores. Y llegará el día también de que se entenderán todas las cosas, porque tendremos esa gran recompensa, una eternidad en gloria con
con Dios y nuestros amados. Amén. Pensaba en cuántas cosas, ¿no? Porque hablaba el espíritu de las cosas que vienen a nuestro encuentro y a veces no encontramos respuesta, ¿no? Y a veces encontrar la respuesta tampoco resuelve algunas cuestiones que nos tocan transitar. Por más que alguien nos explique los por qué y los para qué, al que le toca, y ponemos por ahí en un ejemplo muy simple, que tiene que rendir un examen y tiene que estudiar y esforzarse y entender determinada cuestión, y entonces en algún momento decir, ¿para qué estudio esto? ¿Para qué necesito saber esto? Y a veces hasta la respuesta tampoco cubre esa cuestión al esfuerzo que uno tiene que vivir. Y en cuestiones de la vida que no son tan simples como rendir un examen, sino a veces poner a prueba el grado de nuestra fe, nuestro compromiso con la voluntad de Dios, nuestra intención de servir al prójimo en una u otra cuestión, y lo que habla también de que ese amor tenga sentido a partir de que reconocemos en el otro la posibilidad de trabajar para la terminación de la obra. Lo que Dios nos propone es simple, y es que cada uno en esta posibilidad que tenemos podemos negar al que viene a tentarnos. Y hay infinidad de ejemplos de aquellos que quizás por ahí en algún momento han tenido la posibilidad de cambiar el destino de lo que les pasaba. Pensemos en Adán y Eva, donde no mencionan la cantidad, pero uno imagina que muchas veces la serpiente habrá querido tentarlos con probar de ese fruto prohibido. Y en algún momento la debilidad nos lleva hacia ese lugar. ¿Cuántas veces por ahí también Caín ha visto a su hermano como un obstáculo en esa competencia por el amor de Dios, y la palabra a veces se le acercó diciendo, mira, el pecado está en la puerta de tu corazón, es la tentación, que por ahí en el celo con el hermano, en la intención de resolver alguna cuestión, de tentar a veces a partir de comprender algo de otra manera, ni que hablar cuando a veces las cosas pasan y uno no es consciente del daño que está haciendo. Y hay un ejemplo práctico en David, en aquel que con la intención de tomar la mujer de uno de sus soldados realiza todo un desarrollo que pareciera que queda a la vista de nadie expuesto, pero Dios que lo ve se acerca, y no con la intención de marcar el error, sino de demostrarle que no ha pasado desapercibido aquello que en principio fue tentación y después fue puesto en práctica y tiene su consecuencia. Y el Señor nos coloca en ese lugar. A veces es la tentación la que hoy golpea nuestra puerta y que nos quiere llevar por algún lugar, o el camino recorrido en donde la tentación hizo su efecto y nosotros hemos sucumbido ante el ofrecimiento, y la posibilidad ahora es cambiar. Y en esto también hay una cuestión, y es, ¿qué hacemos cuando nos damos cuenta de que hemos cometido un error? Y por gracia tenemos esta posibilidad que también de transitar el camino del arrepentimiento y del perdón. Y Dios nos regala eso como algo especial, pero para aquel que descubre y vuelve sobre sus pasos. Y simplemente con un ejemplo. Pedro, el que amaba a Jesús y el que lo iba a seguir nuevamente hasta sus últimos días, hay un momento donde Jesús lo coloca en ese lugar y le dice, mira, no va a cantar el gallo tantas veces que me vas a negar. Y él negaba esta distancia, hasta que pasa. Y aquí es el punto, cuando uno se da cuenta de aquello que creía que nunca iba a ser posible, se convirtió en posible. Pasó. La respuesta a lo que él hace luego es lo que lo diferencia de otros, y es que buscó arrepentido la mirada de Cristo. Cuando nos damos cuenta de que nos hemos equivocado, de que las cosas quizás no han sido como esperábamos, volvamos en nuestro arrepentimiento sincero a buscar a Jesús, y encontraremos en Él la posibilidad de ser perdonado. Porque ese es otro de esos ejercicios que nos hacen tanto bien.
es encontrar que no importa el pecado que hemos cometido, en la gracia de aquel que ha pagado por nosotros tenemos la posibilidad de regresar. En donde quiera que recibamos este mensaje y en el tiempo en el que lo recibamos, el Señor nos espera al regreso. Como en la parábola del hijo pródigo. No cuenta cuánto tiempo el Padre lo esperó, pero lo esperó hasta que volvió, y ese es el punto, que Dios nos espera hasta que volvamos. ¿Cuándo es? A veces cuando decide el Hijo, pero el Padre está esperando todos los días. Nuestro Padre nos espera todos los días para que también esto, que en algún momento fue lo que nos quitó de la posibilidad de seguir transitando el camino hacia la salvación, pueda ser de nuevo de nuestra parte. Y cuando esto lo vivimos y lo experimentamos, se vive lo que vive en esa parábola alrededor del Padre, es una fiesta. Es la fiesta que también hace la posibilidad de tener una comunidad a partir de este espacio a veces virtual, a veces presencial, en donde el Señor nos rodea y conforma a su comunidad. Y entonces ahora nos tocará la posibilidad no solamente de expresar este texto que forma parte del Padre Nuestro, sino de la totalidad, en un único ruego en donde dejamos y expresamos a Dios todo lo que necesitamos para la vida, desde lo natural, en lo material, hasta lo espiritual, y sabiendo que a partir de ese ruego en conjunto, Dios atiende el ruego no por repetir una oración que por ahí nos sale de memoria, sino por colocar el corazón en aquello que expresamos. Y Dios da una respuesta individual y personal a cada uno. Y entonces, a partir de ese punto, nos vinculamos todos y nos acercamos hacia el día del Señor. Podemos levantarnos y hacer la oración juntos del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amado Padre, una vez más, ahora elevamos nuestro ruego en conjunto, cada uno en el lugar donde se encuentra, pero se une en un solo ruego, en una sola voz que también te pide, por lo que hace al orden natural, y que también ahora expresamos en una voz que une la de todos. Padre, asiste a cada uno en el lugar donde se encuentre para sentir de que también eres tú el que en la tentación nos ayudas. Eres el que también nos levanta cuando nos hemos caído y que también nos permite retomar el camino hacia ese día de todos los días. Porque Padre, también traemos ante ti las circunstancias para que tú también puedas en ello obrar, para que podamos sentir que no lo hacemos solos el camino, lo hacemos en compañía de nuestros hermanos. Y entonces, Padre, por cada uno de nuestros hermanos, por los más pequeños, por los niños de nuestras comunidades, los que pasan circunstancias, los que viven momentos difíciles, los que también hacen al día a día, y la preocupación también a veces de los que tienen su guardia y su cuidado. Y entonces, Padre, por el pequeño, por aquel que también toma ese cuidado, para que también tu bendición les permita transitar el mejor camino. Por nuestros jóvenes, los que también así en el tiempo de decisión esperan también encontrar la mejor de las respuestas, y a veces los que ofrecen esas respuestas no buscan lo mejor para ellos. Entonces, Padre, que siempre haya un oído atento a tu voz, en la forma en la que se expresa y en lo que también así te pedimos cada uno. Asiste a cada uno de estos jóvenes en el camino de la vida, para que en la decisión siempre pueda estar el defender su fe y defender sus cosas. Por lo que también hace a nuestras comunidades en todo el mundo y en cada instancia en donde nos reunimos en tu nombre, por cada esfuerzo, por cada también ofrenda que es realizada para ese desarrollo. Porque también aquí hay mucha ofrenda, y una ofrenda en la parte técnica de aquellos que también velan para que también este servicio divino pueda llegar a todos, para que también hace a la intención de aquellos que se han reunido aquí para conformar un coro, y que también con ese canto alegrar al que está esperando quizás en algún himno que le recuerda
aquellos instantes en donde han vivido en la comunidad, o alguna palabra que se acerca también y da respuesta a su necesidad, y entonces por todo lo que también hace a este servicio de la ofrenda, por aquellos que quizás no han hecho esta parte, pero que también está en sus manos el poder acercar este material, y entonces, Padre, también esa ofrenda porque es la posibilidad de acercar a otros al vínculo en la familia de la fe, y entonces por las diversas formas que esto tiene, por cada uno de nuestros mayores, por cada uno de nuestros niños, por cada uno de los que conformamos aquí tu pueblo, y los que esperamos también, Padre, en ese momento en donde necesitamos sentir que tú acaricias nuestra espalda y nos acompañas en las necesidades de lo cotidiano. Regala tu bendición y tu amparo angelical para lo que nos toque emprender, para que también así como hoy elevemos la mirada y la tengamos puesta en el día de todos los días. Y lo que juntos también ahora, Padre, pedimos, acorta el tiempo, envía a tu Hijo y que podamos ser dignos de ese día. Todo esto lo dejamos delante de ti, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Así empezamos con esa instancia de no estar triste y luego también con esa certeza de que no van a vencer a los elegidos. Y esta es parte también de que cada una de las batallas que nos tocan transitar tienen esa premisa de que nada supera lo que también hace a las fuerzas que nos brinda Dios. Entonces, donde estemos, donde nos toque transitar las circunstancias, saber que Dios siempre va a dar más de lo que necesitamos, es también garantía de que vamos por el camino seguro hacia la patria celestial. Agradecemos también aquí los que han participado en la parte visible y técnica también aquí, y seguramente tomo la voz de ellos también para expresar los saludos a los que también reciben la transmisión y los mejores deseos para este día, de todo corazón. Hasta siempre.